El visitante de la noche y la identidad interestelar. Para entender el enigma de 3I ATLS, primero debemos mirar más allá de la órbita de Plutón, más allá del cinturón de Kuiper, hasta el vacío profundo y helado que conocemos como espacio interestelar. Nuestro sistema solar es un pequeño vecindario, envuelto en una gigantesca burbuja magnética, pero de vez en cuando, un viajero anónimo, una roca, un iceberg cósmico, atraviesa esa frontera, y cuando lo hace, la ciencia se detiene. El primer visitante confirmado de otra estrella fue Oumuamua, una forma extraña y alargada que se alejó de nosotros con una aceleración que desafiaba la gravedad. Pero 3I ATLS es diferente. Su historia comienza en el corazón de un proyecto de rastreo rutinario, el Sistema de Último Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, ATLAS. En 2019 los telescopios captaron un destello inusual, y moviéndose a una velocidad y trayectoria que inmediatamente delataron su origen. No era de aquí. La I en 3I ATLS significa interestelar. Es el tercer objeto de este tipo que hemos detectado, y lo que lo hace tan profundamente misterioso no es solo de dónde vino, sino su trayectoria imposible. El cálculo de su órbita fue la primera señal de alarma. Los objetos nacidos en nuestro sistema solar siguen órbitas elípticas predecibles. 3I ATLS no. Su trayectoria era hiperbólica, como una bala disparada, moviéndose tan rápido que la gravedad del Sol no puede atraparla. Esto confirmó que se originó en otro lugar, quizá expulsado del cúmulo estelar de la Osa Mayor hace cientos de miles de años. Es un fragmento de otro sistema solar que ha estado vagando en la oscuridad por eones, y la gran pregunta es, ¿qué lo empujó a iniciar este viaje? La desintegración prematura y el cometa esponjoso. La verdadera anomalía no estaba en su llegada, sino en su desintegración. Cuando los cometas ordinarios se acercan al Sol, el calor sublima el hielo, creando la cola. 3I Atlas comenzó a brillar brillantemente, desarrollando una cola. Pero luego, cuando el cometa estaba en la vecindad de la órbita de Marte, todavía millones de kilómetros del Sol, algo inesperado y violento comenzó a suceder. Se desmoronó. En lugar de continuar su camino hacia el perihelio, el cometa comenzó a fragmentarse espectacularmente, como si una granada se hubiera activado en su núcleo. Los telescopios capturaron múltiples fragmentos, creando un tren de minicometas. Para agosto de 2020, la estructura principal había desaparecido, convertida en una nube de escombros. Normalmente, la fragmentación ocurre mucho más cerca del Sol, donde el estrés térmico y gravitatorio es máximo. 3I Atlas se desintegró prematuramente. Esto llevó a la primera línea de pensamiento, el cometa esponjoso. Esta teoría sugiere que el cometa era excepcionalmente pobre en material sólido, tal vez una reliquia de un sistema solar que no pudo formar planetas robustos. Sería un puñado de hielo y gas sin un núcleo rocoso firme, una estructura tan frágil que la simple radiación solar a esa distancia fue suficiente para hacerlo pedazos. La especulación bioquímica y la semilla estelar. La pregunta del origen de 3HTALS no es trivial. Los estudios espectroscópicos revelaron que era inusualmente rico en cianuro diatómico, un gas común en cometas y otros compuestos volátiles. Esto sugiere que el cometa se formó a temperaturas mucho más frías que la mayoría de los cometas de nuestro propio cinturón de Oort. Era literalmente un trozo de un ambiente estelar distinto. Más allá de su composición, 3IHTALS representaba una posible cápsula de tiempo esencial para la teoría de panspermia, la idea de que la vida, o al menos sus componentes básicos, viajan por el cosmos. Los cometas interestelares podrían ser vehículos que transportan material orgánico, aminoácidos y agua entre sistemas solares. Si 3IHTLS transportaba compuestos orgánicos, su desintegración no fue una pérdida, sino una siembra. Al desmoronarse en una nube de escombros, depositó ese material directamente en el medio interplanetario de nuestro sistema, lista para ser recogida. Es posible que algunas de las moléculas que ayudaron a formar la vida en la Tierra, ADN, ARN, los bloques de construcción, tengan orígenes interestelares. La desintegración se convierte en un evento de fertilización galáctica, una idea tan extraña como fascinante. La hipótesis del camuflaje tecnológico. Aquí es donde la mente se va a la extrema. Al igual que con Oumuamua, algunos teóricos, incluidos astrónomos serios, se preguntaron si la desintegración prematura y la trayectoria extraña podrían ser signos de algo más, algo artificial. El astrónomo Avi Loeb propuso un marco para considerar a estos objetos no solo como rocas, sino como posibles artefactos tecnológicos.
La desintegración anómala de 3I Tirán Atlas encaja en un patrón, comportamiento que desafía la mecánica cósmica estándar. Si un objeto fuera una sonda o una nave espacial camuflada, ¿cómo se desharía de su camuflaje? El calor del Sol podría ser el trincante. La idea es que la capa exterior de 3I Tirán Atlas no era solo hielo pristino, sino un escudo diseñado para imitar un cometa. A medida que la nave se acerca al Sol, el calor la hace obsoleta, por lo que el escudo se fragmenta, revelando la estructura interna. La desintegración que observamos podría ser el desprendimiento controlado de este camuflaje. El hecho de que 3I Tirán Atlas se desmoronara justo en la zona donde la presión gravitatoria y térmica es alta, pero no extrema, abre la puerta a la especulación de que su fragilidad era una característica programada. Las leyes de la física puestas a prueba. Volvamos a la ciencia para analizar los porqués extraños de la fragmentación. El cometa C2019-Y4, un objeto de nuestro sistema, también se fragmentó, pero los cometas normales a menudo tienen un historial de encuentros cercanos con Júpiter o han sido agotados por miles de órbitas. 3I/Atlas era un recién llegado, virgen de nuestro Sol. Podría ser que la radiación de nuestro Sol, aunque no es extrema a esa distancia, sea cualitativamente diferente a la radiación de la estrella madre de 3I/Atlas. Si provino de una estrella más joven, más roja o más fría, el cometa podría haber sido chocado por la radiación amarillenta y más cálida de nuestro Sol, que penetró y calentó su interior de una manera que su estructura nunca experimentó. La diferencia de temperatura es inmensa. En el espacio interestelar, la temperatura es de solo unos pocos grados, por encima del cero absoluto. Nuestro Sol es un horno. Esta diferencia extrema podría haber inducido tensiones internas catastróficas, vaporizando el hielo desde dentro. En esencia, 3I/Atlas nos mostró que las reglas que aplicamos a nuestros cometas locales podrían no aplicarse a los viajeros interestelares. El legado, una nueva rama de la astronomía. Aunque 3I-Atlas ya no existe como un solo cuerpo, su legado persiste. Primero, nos dio la confirmación de que el espacio interestelar está lleno de cometas y asteroides de otros mundos. Esto significa que nuestro sistema solar no es una isla, es una parada de descanso en una carretera galáctica. Segundo, su desintegración nos ha obligado a reevaluar lo que sabemos sobre la estructura de los cometas. La astronomía ha tenido que crear nuevos modelos para explicar cómo una bola de nieve puede ser tan poco densa. La pregunta de su masa y densidad ha llevado a teorías de que los cometas interestelares podrían ser mucho más ligeros y volátiles. El estudio de 3I-Atlas y Oumuamua ha dado origen a una nueva rama de la astronomía, el estudio de los objetos interestelares. Los astrónomos están diseñando nuevos telescopios y métodos de rastreo, no solo para detectar, sino para interceptar a estos visitantes. El proyecto LIRA, por ejemplo, es un concepto para enviar una nave espacial a un objeto interestelar detectado, con la esperanza de alcanzarlo, estudiarlo y quizá incluso traer una muestra de material de otro sistema solar a casa. La búsqueda continúa y el perfil del próximo visitante. El misterio de 3I/Atlas, como muchos de los grandes enigmas cósmicos, permanece sin una respuesta definitiva. ¿Cometa esponjoso? ¿Fragmento de un sistema estelar caótico? ¿O la capa desechada de una tecnología incomprensible? La verdad es que nuestra tecnología actual solo nos permite un vistazo fugaz a estos objetos. En el momento en que los detectamos, ya están entrando o saliendo, y solo tenemos unos meses para recoger la mayor cantidad de datos posible. Para 3I/Atlas, la ventana se cerró rápidamente cuando se convirtió en una nube de polvo inobservable. Pero su paso ha establecido una nueva línea de base. Sabemos qué buscar en el próximo visitante: la forma, la aceleración no gravitacional y, lo más importante, cómo responde al calor y la gravedad de nuestro Sol. Si el próximo objeto interestelar también muestra una desintegración prematura e inusual, la hipótesis del cometa esponjoso se fortalecerá. Si en cambio muestra una aceleración no gravitacional sin desintegración, la conversación sobre tecnología alienígena se volverá mucho más seria. Así que aquí está el último porqué extraño que nos deja 3I-ATLS.
Si nuestro sistema solar está sembrando el vacío interestelar con nuestros propios cometas y asteroides, y si otros sistemas solares están sembrando el nuestro, ¿existe alguna diferencia fundamental entre los objetos locales y los extranjeros? La evidencia de ATLS sugiere que sí, al menos en términos de fragilidad. Pero si la fragilidad de 3I-ATLS es la norma para los cometas interestelares, significa que la galaxia está llena de estos objetos extremadamente delicados, que se desintegran fácilmente cuando se acercan a una estrella. Esto reduce significativamente la cantidad de material sólido que puede viajar a largas distancias, y esto a su vez podría tener implicaciones profundas para la panspermia. O quizá la fragilidad de 3I-ATLS fue una casualidad cósmica, un único y extraño ejemplo de una arquitectura de cometa inestable. Sea cual sea la verdad, 3I-ATLS nos ha recordado que el universo es vasto, que nuestra casa es solo un punto en una red de vecindarios estelares y que la basura cósmica de otra estrella puede ser el mayor misterio que hayamos rastreado. El espacio interestelar es un cementerio de mundos fallidos y quizás el punto de partida de los grandes porqués.